Bueno, el siguiente video habla de los equivalentes discretos aplicados a control automático. Lo que vamos a ver en este video es primero definir qué es un equivalente discreto y para qué sirve, y luego conocer los tres métodos de discretización más importantes que están basados en integración, en mapeo y en retención. Y cuando veamos los diferentes métodos vamos a ir realizando diferentes ejemplos de cada uno de los métodos. Primero, bueno, un equivalente discreto es muy útil cuando utilizamos la técnica de emulación. Es decir, cuando nosotros hemos diseñado un control continuo para un sistema y lo hemos diseñado correctamente y está perfectamente sintonizado, y ahora queremos discretizar esa función de transferencia continua porque queremos implementar el controlador en un hardware digital. Básicamente lo que estamos buscando, el objetivo, pues es determinar un equivalente discreto que presente las mismas características de la función de transferencia continua sobre un rango de frecuencias definido. No vamos a lograr que se comporte exactamente igual en todo el rango de frecuencias, pero vamos a establecer en qué rango nos interesa que se comporte de una manera similar. Ok, entonces en este sentido, pues como les decía, existen tres enfoques distintos para determinar el equivalente. El primero se llama de integración numérica porque precisamente a partir de la ecuación en diferencias se integra la ecuación en diferencias y el área bajo la curva se va calculando de diferentes formas. En el otro enfoque que se llama mapeo, básicamente se llama mapeo de polos y ceros porque básicamente estamos haciendo una comparación entre los polos y ceros del dominio S con los polos y ceros del dominio Z. Y finalmente, el último enfoque que se llama equivalentes de retención, lo que hace es que a partir de las muestras de la señal discretizada, se extrapolan para formar una aproximación de la señal continua. Vamos a ver entonces los tres enfoques de equivalente. El primero, que es integración numérica, pues va a partir de una función de transferencia continua. Aquí escogí un ejemplo muy simple, una función A entre S más A. Estoy suponiendo que esta es la función de transferencia de un control, por lo tanto su salida pues es la señal de control y la entrada pues la señal de error. Un sistema que solo tiene un polo en menos A. Voy a terminar la ecuación en diferencias. Para empezar, pues, despejo y saco la antitransformada y voy a llegar que U punto más A por U es igual a A por E. Esto lo escribo en forma integral. Despejo, pues, la U de T, integro. A U la paso del otro lado con signo menos, integro ambos lados de la ecuación y voy a llegar que U de T la puedo calcular como la integral de 0 a T de menos A por U tau más A por E de tau, diferencial de tau. Y hago un pequeño truco. Discretizo la señal, cambiando el argumento a K por T, y entonces la integral va a cambiar de 0 a K por T, pero divido la integral en dos pedazos. En vez de que sea de 0 a K por T, primero tomo solo de 0 a KT menos T, y luego de KT menos T hasta K por T. Es decir, aquí solamente voy a poner el primer periodo de muestreo. Y este primer periodo de muestreo, pues va a ser exactamente igual, por definición, a U de K de T menos T. Y más el área que resta, el área bajo la curva, de menos A por U más A por E, en el intervalo KT menos T hasta KT. ¿Por qué lo hago así? Porque entonces voy a calcular esta área bajo la curva de diferentes maneras. Primero, voy a utilizar la regla de adelanto, también conocida como método de Euler, porque él fue el que la propuso, aunque la propuso de forma diferencial. Aquí la estamos haciendo de forma integral. Entonces voy a tomar el rectángulo, que es la aproximación del área bajo la curva de esta curva, hacia adelante, porque voy a tomar el intervalo de KT menos T hacia K de T. Esa va a ser la base del rectángulo, y la altura pues va a ser K de T menos T. Entonces aquí ya tengo el primer término que ya vimos, que es el primer término de la integral,
y el ancho va a ser el periodo de muestreo t, y para cada una de las señales u va a ser k de t menos t, y para el error también k de t menos t. Factorizo lo que puedo factorizar de u, kt menos t, lo paso del lado izquierdo con signo menos, factorizo la u de z, transformo y simplifico y despejo. Entonces voy a llegar a esta función que es a por t z a la menos 1 en el numerador, y abajo 1 menos at por z a la menos 1. Para simplificarla un poquito, multiplico tanto en el numerador como en el denominador por el término z entre t, de forma que llego a una forma mucho más simple. Y acuérdense que partimos de la función a entre s más a, pues esto nos quiere dar a entender que, como conclusión, la s la tenemos que sustituir por z menos 1 entre t. Y esta es la conclusión. Cada que veamos una s, por la regla de adelanto, tengo que sustituirla por z menos 1 entre t. Veamos qué pasa con la regla de atraso. ¿Y en qué se diferencia? Pues que ahora el triángulo lo voy a tomar desde k de t hacia atrás, hacia k de t menos t. El ancho sigue siendo el mismo, sigue siendo t. Simplemente ahora tomo el rectángulo hacia atrás. Entonces voy a tener lo mismo, u de k de t va a ser igual a u de k de t menos t, más, ahora sí, el tamaño del rectángulo, que ahora va a cambiar. Los argumentos, en vez de ser de k de t menos t, ahora es k de t, tanto para la u como para el error. De nuevo, hago el manejo algebraico, factorizo las u's, las paso de este lado, divido, y entonces llego a esta expresión, donde todo lo divido entre 1 más a de t, y de aquí ya obtengo la función de transferencia discreta, que va a ser esta. Le llamo h sub b de z, y voy a llegar entonces a esta forma. Para simplificar un poco también, voy a multiplicar por 1 entre t por z, tanto en el numerador como en el denominador, y voy a llegar a esta forma muy simple. De nueva cuenta, recuerden que partimos de a entre s más a, lo que me quiere dar a entender, como conclusión, que tengo que sustituir s por z menos 1 entre tz. Existe otra regla que se llama trapezoidal, porque está basada precisamente en hacer la aproximación no a un rectángulo, sino a un trapecio. Como se utilizó esto originalmente en el área de comunicaciones, pues tiene también el nombre de Tostin, porque fue que la propuso, o bilineal. Entonces ahora vamos a aproximar el área como un trapecio. Este va a ser igual al promedio de los rectángulos, por lo tanto divido ahora el periodo entre 2 y pongo el área del primer rectángulo y el área del segundo rectángulo, como ya lo habíamos visto, es decir, el área del rectángulo de adelanto y el de atraso. Simplifico lo más que puedo, hago el álgebra, factorizo, perdón, lo que puedo factorizar, y a partir de aquí aplico transformada z y encuentro la función de transferencia discreta. Para simplificarlo un poquito, multiplico tanto arriba como abajo por t por z más 1 y llego a esta forma simple. Y la conclusión es que ahora me dice que la s la tengo que sustituir por 2 entre t por z menos 1 entre tz más 1. ¿Sí? Acuérdense que es a entre s más a. Vamos a ver el otro método, el método de mapeo. En particular mapeo de polos y ceros, porque precisamente yo quiero determinar la relación existente entre los dos planos. Si se toma la transformada z de las muestras de una señal continua, los polos de la transformación discreta van a estar relacionados con las singularidades de la señal continua. No solo los polos, también los ceros. Y esta relación está basada en esta igualdad, donde dice que z va a ser igual a e a la s por t. A partir de esta igualdad voy a hacer ese mapeo de polos y ceros por separado, siguiendo una metodología de 4 pasos que está perfectamente establecida. El paso número 1 de la metodología es mapear todos los polos de la función continua de acuerdo a la igualdad que acabamos de ver. Si la función continua tiene un polo en s igual a menos a, entonces la función discreta va a tener un polo en z igual a e a la menos a por t. En caso de que el polo sea complejo conjugado, entonces va a tener un polo en r por e a la j teta, donde r se calcula como e a la menos a por t,
y el teta se calcula como B por el periodo de muestra. El paso número 2 es mapear los ceros finitos. Y se hace exactamente igual. Si hay un 0 en S igual a menos A, se mapea como Z igual a E a la menos A por T. Si el 0 es los ceros son complejos conjugados, se mapean exactamente igual con R por E a la J teta, donde R y teta se definen exactamente igual que para los polos finitos. El paso número 3 es cuando tenemos el mapeo de los ceros infinitos. Si tenemos en la función continua un cero infinito, se van a mapear en la función discreta al punto z igual a menos 1. Ahí existen dos formas de hacerlo. Si no se desea un atraso en la respuesta discreta, todos los ceros deben de mapearse a ese punto, a z igual a menos 1. A veces se desea retrasar un periodo de muestreo, la respuesta discreta, esto para dar tiempo al sistema de cómputo a que complete los cálculos. Entonces, uno de los ceros se mapea en z igual a infinito y el resto se siguen mapeando en z igual a la menos 1. Si uno elige este segundo forma, lo que va a ocurrir es que se va a dejar un número menos de ceros finitos que el número de polos finitos. Y finalmente, en el paso número 4 de la metodología, se calcula la ganancia. La ganancia se selecciona para hacer coincidir la ganancia de la función continua en la banda central o en un punto crítico similar con la ganancia de la función discreta. Ahora, en los sistemas de control, pues la respuesta en frecuencia es pequeña, por lo tanto, esta banda central o esta frecuencia crítica, pues siempre se toma como S igual a 0. Entonces, básicamente se está buscando que cuando evaluemos h de s en s igual a 0, sea exactamente igual que cuando evaluemos h de z en z igual a 1. De ahí determinamos la ganancia y con eso terminamos la metodología. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar los métodos de integración y el método de mapeo de polos y ceros a esta función de transferencia continua. Como pueden ver, es un sistema de primer orden con un polo en menos 3 y vamos a determinar los equivalentes discretos mediante los 3 métodos de integración y el método de mapeo de polos y ceros para un tiempo de muestreo de 5.05 segundos. Ok, si aplicamos la regla de adelanto, pues a la función de transferencia continua, simplemente donde yo vea S, voy a sustituir, si recuerdan, z menos 1 entre t. Lo hago, para simplificar, multiplico por t, tanto numerador como denominador. Finalmente sustituyo el periodo de muestreo y llego a la función equivalente, discreta. Para la regla de atraso, algo muy similar, donde veo S, ahora voy a sustituir z menos 1 entre t por z. Ahora para simplificar, multiplico por t por z, tanto arriba como abajo, sustituyo el periodo de muestreo y llego al equivalente discreto. Para la regla trapezoidal, de nueva cuenta, algo muy similar, pero ahora donde veo S, sustituyo 2 entre t por z menos 1 entre z más 1. Ahora multiplico numerador y denominador por t por z más 1 para simplificar. Simplifico, finalmente sustituyo periodo de muestreo y llego a mi equivalente discreto. Es importante que el periodo de muestreo sea lo último que se sustituya para que yo tenga una función donde pueda cambiar fácilmente el periodo de muestreo. Ahora aplico la metodología de los 4 pasos para hacer el mapeo de polos y ceros. Los polos, pues nada más tengo un solo polo en menos 3. Quiere decir que entonces me va a quedar un polo en el plano Z y en la posición E a la menos 3t. En este caso la función no tiene ceros finitos, entonces el paso número 2 pues no lo ejecuto. Pero en caso de los ceros infinitos, voy a mapear, como solamente tiene un cero en infinito, voy a mapearlo en el punto menos 1. No utilicé la primera opción, no voy a dejar un tiempo de muestreo para el sistema. Pues hasta el momento pues llevo esto, un 0 en menos 1 y un polo en menos c a la menos 3. Pero me falta calcular la ganancia. Para la ganancia entonces aplico el paso número 4, igualo las dos funciones de transferencia, tanto la continua como la discreta,
valúo la discreta en z igual a 1 y la continua en s igual a 0, y de ahí todo va a quedar conocido. Sustituyo también periodo de muestreo, y lo único que me va a quedar como incógnita es la k, la despejo, y finalmente determino el valor de k, y ya sustituyendo, pues encuentro el equivalente discreto por mapeo de polos y ceros. Vamos a ver los dos últimos equivalentes, que son los equivalentes de retención. Como ya lo dije hace ratito, consisten en técnicas para tomar a partir de la secuencia de muestreo y extrapolar o retener, de ahí el nombre, para producir una señal continua. De acuerdo al orden del polinomio empleado, van a recibir su nombre. Y como en el método de diseño vamos a aplicar la transformada z sobre la función de transferencia continua, se requiere tener una buena tabla donde vea yo la correspondencia entre la transformada de Laplace y la transformada z. Vamos a ver el primero. El primero se llama equivalente de retención de orden 0 porque está basado en un retén de orden 0. Acuérdense que este retén básicamente lo que hace es, a partir de una función continua con entrada y salida, se muestrea, se retiene con un retén de orden 0, luego se tiene la función de transferencia y un muestreador a la salida. Bueno, pues estos tres últimos bloques son lo que me forma mi retén de orden 0. Y si recuerdan, ya lo vimos en otro video, la función de transferencia del retén de orden 0 es 1 menos z a la menos 1 entre s. Lo que se hace es esa s se le hereda a la función de transferencia y se deja solamente 1 menos z a la menos 1. De tal forma que vamos a encontrar la transformada z de la función original dividida entre s. Ahí es donde vamos a necesitar las tablas. A ver, veamos en este ejemplo. Tengo esta función de transferencia continua con un polo en 0 y un polo en menos 1, de segundo orden. Y pues aplicando lo que acabamos de ver, 1 menos z a la menos 1 por la transformada de la función dividida entre s, quiere decir que aquí crece, voy a tener dos polos en 0, s cuadrada, el 5 lo voy a dejar aquí para sacarlo de la transformada. Entonces aquí necesito buenas tablas para buscar esta forma en particular, a entre s cuadrada por s más a, y aquí está su respectiva transformada z, con a igual a 1, y entonces simplemente sustituyo la transformada z, el 5 lo saco de la transformación, y multiplico por 1 menos z a la menos 1. Ya que lo tengo así, pues voy a hacer todas las multiplicaciones para determinar el equivalente y ver visualmente cuál es el orden del polinomio del numerador, que es 2, y el orden del polinomio del numerador, que es 3. Entonces voy a tener un sistema con 3 polos finitos y 2 ceros finitos y 1 infinito. Aunque eso no me importa porque no estamos haciendo más, ¿verdad? Este sería el equivalente discreto utilizando retén de orden 0. Y el otro retén que podemos utilizar es de primer orden, también conocido como triangular, porque tiene precisamente esta forma. Este retén triangular es básicamente un filtro no causal de primer orden. Se llama respuesta impulso no causal de primer orden. Como pueden ver, es no causal porque a diferencia de un impulso normal que entra en 0, exactamente, este entra antes, en un periodo de muestreo antes del 0. Por eso es no causal. Su función de transferencia es esta, e a la t de s menos 2 más e a la menos t de s entre t por s cuadrado. Sin embargo, cuando yo saco la transformada de Laplace del filtro no causal, se convierte en un filtro causal, que puedo utilizar sin ningún problema. Entonces, vean, aplico la transformada de Laplace, simplemente este s cuadrada se lo heredo a la función original, y la función de transferencia, perdón, la transformada de Laplace de esta función es z menos 1 al cuadrado entre t por z. Entonces todo esto lo voy a multiplicar por la transformada z de la función original entre s cuadrado. Aquí nuevamente voy a necesitar las tablas. Vamos a ver en el ejemplo, tengo mi función de transferencia continua como 1 entre s cuadrado, de tal forma que entonces va a quedar esa función entre s cuadrada, lo que me va a dar 1 entre s a la cuarta. Busco en tablas cuál es la antitransformada de 1 entre s a la cuarta, y esta es t cúbica entre 6 por z cuadrada más 4z más 1 por z en el numerador, entre z menos 1 a la cuarta en el denominador. Sustituyo en la definición, entonces me va a quedar z menos 1 cuadrada entre tz por todo lo que acabo
encontrar. Simplifico lo más que puedo, como pueden ver, z-1 al cuadrado se puede ir aquí con un z-1 a la cuarta y me va a quedar z-1 al cuadrado y este sería mi equivalente discreto utilizando retén triangular. Y bueno, por último, les recomiendo ampliamente que realicen este ejercicio, donde les propongo una función de transferencia continua con dos polos, sistema de segundo orden, y que le apliquen los 6 métodos que vimos de equivalentes discretos. Y una vez que tengan los equivalentes, simulen en MATLAB la función continua y los 6 equivalentes para que tengan una gráfica donde puedan discernir cuál de los 6 tiene la mejor aproximación con respecto a esta función de transferencia. Y luego les pido que también lo hagan para 3 tiempos de muestreo diferentes para que también las gráficas les ayuden a concluir cómo afecta el periodo de muestreo en los equivalentes discretos. Y entonces puedan concluir qué método es el mejor y cómo afecta el periodo de muestreo en los equivalentes discretos. Bueno, pues esto sería todo por este video. Nos vemos la próxima.